Al se metió en un gran problema. Golpeó a una figura importante de la mafia de Nueva York. Eh, porque era un gran... gracias a este gran problema, como le había caído muy bien al Hielos, a Frank Yale, lo mandó a Chicago, donde estaba bajo el cuidado de Johnny Torrio. Cabeza de una de las más grandes bandas delictivas. Pero estaba joven, ¿no? Ahí tenía que unos 21 años, 20 22, años. 22 exactamente. años. Wow. Estaba muy chiquito. Ajá, estaba joven. Muy joven. Estaba joven, pero Al Capone llegó a Chicago a los 22 años, pero en aquella época él ya se consideraba como un señor. O sea, por la parte de la mafia, bueno, no mafia, sino en Italia, ya era como un señor, como lo que decías de Don. Ajá, en Italia y como que en O por la aquella edad. época, ya a esa edad ya era como de, no, pues tú ya deberías tener como 3 hijos y... Oye, pero ok. ya. Pero él no nació Era un cotorro. en Italia. O sea, Él nació en Estados Unidos. Ajá, nació, Ajá. Cierto. ajá. Sí, ¿Es estadounidense? Estadounidense. Solo que la crianza fue italiana, me imagino. Sí. Sí. Pues para los tiempos yo creo que sí, ¿no? A los Entonces ya 16 años ya exigía tenías que le un hijo, dijeran 2 hijos, 3 hijos. Don no sé. Al Capone. Don Al Capone. Órale, No, imagínate no, tus señor, Don todavía no. Ah, ok. Ah, ok. ok. Acuérdate es un que grado Don más abajo. era... Ya mucho. Ok. Yo creo. Hay niveles. Hay niveles. 22 años, wow, pues estaba joven. Demasiado joven. Gracias. No, pues sí. Es joven. Sí. Me duele la espalda. Era bueno, pero ya me fregué la rodilla. ¿Cuánto que está lloviendo? Me duele. Vaya, ya me dolió. Llega enero de 1920 y con la prohibición. Fue un intento del gobierno estadounidense por, entre comillas, purificar el país. Sin embargo, la población consideraba que esta ley era una ley tonta. Y seguía comprando, Claro. y seguía comprando y bebiendo alcohol a escondidas. Era algo parecido como clubs nocturnos, porque pues solo se hacía en la noche y no solo era el bar, sino que también había como espectáculos pues, para que se quedaran más tiempo, ¿no? Entonces era como entre club nocturno y bar. Ok. Capone trabajó en un bar, pero en la parte de arriba era como un burdel. Okay. Al se hizo famoso por ser el portero diciendo: tenemos chicas y cerveza. ¿Qué más pueden pedir? Perrillo. El poder del convencimiento. Ajá, pero la ley seca inició el 17 de enero de 1920. O sea, fue al mismo tiempo había Hitler en este Órale, mundo, había sí. prohibición de alcohol, por ahí andaba caminando Tesla, por ahí andaba caminando Albert Einstein. Órale. Es una época interesante, Interesante, muy ¿no? interesante. Por el momento todos nuestros episodios se han alineado, ¿no? Sí, alineado. han hecho Órale. y fue sin querer. Tal vez por ahí vaya a llegar Marie Curie, porque ella va un tiempo a Nueva York. Oh, cierto. ¿También? Sí. Wow. Es que spoiler. Ah, no es cierto. No, pero ya salió. No, este ya salió. Quien no haya visto ese episodio, está muy bueno, María Curie. Maggie, no, Maggie, ¿cómo es? Maggie, sí, ¿cómo sí, es? sí. Ay, Marie Curie. Curie. Lo que pasa es que ella era polaca, pero tuvo que cambiar su nombre como... ¿A francés? francés. Lo puedes decir en 5 acentos diferentes. Ahí ya no. Que es la María Te Curie entendía. que curó. ¡Qué culo! Ay, no. La María Curandera. La María curó. Qué feo. En Chicago solo existían 2 bandas más conocidas como de delincuentes. Una de ellas era para la que trabajaba Al Capone, con Johnny Torrio, para el que después de un año ya consideraba a Al su mano derecha. Es por lo que tras un atentado contra él, en el que casi lo matan en un tiroteo, Torrio decide irse a Italia, dejando a Al Capone al mando de la organización, por lo que se convirtió en el rey del crimen de Chicago. O Se sea, subió rápido. sí, Muy o sea, rápido, muy joven. llegó así como de, vas a ser la chichincle de no sé quién, y así hasta abajo de la cadena, y en un año, pum, se ganó la confianza de
Del mero mero. Torio, dicen que él, que Torio les ponía muchas pruebas a estos chicos que llegaban. Y una de ellas es que ponían todas las ganancias, o sea, montones de dinero en una mesa, y él era como un repartidorcillo, ya fuera de, pues, cosas ilegales o de o de información o cualquier cosa. Entonces, Para mí, para ti. esa era la prueba, que como dejaba todos esos, los de más abajo, alrededor del dinero, quien tomaba algo lo despedían al siguiente día. No lo mataban, pero sí lo despedían así como de... Si le daban su lección. Bien. Qué miedo. A su lección queda una buena calentadita, yo creo. Exacto. ¿no? Y lo despedían de la organización. Pues les iba barato, ¿eh? Sí. Sí, les iba barato para hacer un crimen. Con otros que eran más amables, pues no creo, ¿verdad? Ahorita ya te mochan las manos. Ay, no. Está Imagínate. horrible. Horrible eso. Y a él nunca le robó. Entonces eso fue algo que como que le llamó la atención a Torio, que dijo, tienes todo el dinero aquí y no te lo estás llevando ni me estás robando y me estás entregando las cuentas tal cual. Pues bueno, te voy a dar más confianza. Y así fue como se convirtió en, pues, Fue mano ganando, derecha. fue ganando En tan poco confianza. tiempo. Le ganó totalmente su confianza. Pues Exacto. estuvo muy bien. Dijo como de, ok, creo que no me va a hacer guaje con mi negocio, ya me voy a Italia, sobres. Y ahí es cuando empezó. Ahora sí ya me ve. No es cierto, no es cierto. Se cuenta como muy rápido, ¿no? Pero no te puedes como... O trata de imaginarte un día de Un el año. trabajo. Ajá. Sí, Un día. así, una hora en ese momento donde está la pila de dinero y cómo está... Pues yo creo que siempre... y justo después de repartir el dinero... Hay siempre como que algo, obviamente, pues mucha gente de nosotros que tenemos los valores muy inculcados, pero pues siempre es una... La parte derecha y la parte izquierda uno te dice, llévatelo, no se va a dar cuenta, es demasiado dinero. Y el otro dice, no, haz lo correcto, ¿no? Y en ese momento, aunque sea dentro de una organización de delincuentes, pues hasta en los delincuentes hay honor, ¿no? Podría decirse. Yo creo que no sé qué hubiera hecho yo. O sea, es que imagínate. Adiós. ¿Qué llevas ahí? ¿Nada? ¿Nada? Me dio una calentadita, perdí $1,000,000 y me voy, ¿no? Y la carita corriendo por las paredes. Y yo, nada. Y se van saliendo los billetes de... Es que imagínate, todo el dinero no era como que lo tenían organizado, sino como que pues ya ahí las ganancias y las ganancias y las ganancias y se iban acumulando. Y lo tenían ahí a la mano. Yo creo que sí era una tentación muy grande, o sea, sí. Siempre hay unas sensaciones muy grandes en la ¿Sensaciones? vida, ¿no? Tentaciones, digo. También. Y sensaciones también. Pero pues es que ahora sí que depende de... No, pero también imagínate el miedo de, no, me pone una calentadita, no me puedo regresar otra vez a Nueva York. Una calentadita por $1,000 en ese tiempo. Va, que me rompan una pierna por $1,000. Bueno, no, sí, ya, sí dejaba. ahí sí, ya, sí, cierto. No. El tipo de calentaditas era romperte piernas y manos, entonces no los vale, ¿no? Ajá, pues el mejor, ese tenía ese concepto, dijo, no vale la pena todavía, ¿no? Tal vez también como venía como de recomendado, de acogido, tal vez también por eso dijo como de, y creo que alguien que me está defendiendo no me conviene robarle. Claro. Sí, también. Buen punto. Buen punto. Tras la prohibición, todo el país estaba de cabeza, y con estos los contrabandistas parecían haberse convertido en celebridades. Obvio. Con la radio y el cine en su auge, comenzaron a popularizarse las mafias, para lo que Al Capone estaba más que encantado en ser el centro de atención. De hecho, existió un como código que se llamaba Gaze, que intentó imponer el gobierno en que no se podían hacer películas o cortos sobre las mafias. Para no promoverlos. Para no promoverlos. Ajá, para que no, es que lo que hacía las películas de aquel entonces o las radionovelas o lo que existiera era que mostraban como el lado humano de estos criminales, de que siempre sufrieron, estaban expuestos, ¿no? Ajá, y tuvieron que recurrir, exacto, tuvieron que recurrir a ese estilo de vida para pues superarse. Entonces, durante un tiempo, ya después, como que cuando ya tenía mucha fuerza Capone, sí empezaron a decir como de, ok, ¿quieres hacer una película sobre la mafia? No lo creo, mejor haz una sobre
el ejército Los vaqueros estadounidense. y todo eso. Pero aparte ok. yo sabía que la mafia daba ayuda al pueblo. O sea, Sí. ponía albergues, ponía de hecho fue los primeros que pusieron comedores. Comedores, ajá, exacto. Órale. De hecho, está mucho en la historia de Al Capone, dice que él buscaba mucho Ujú. que la población lo viera como alguien muy bondadoso. muy Es que bueno. aplicaba lo de Maquiavelo. Ajá, me recuerda a O sea, varios. totalmente Maquiavelo. Pues suena a varios capos muy famosos. Claro, claro. Y Que han todavía sigue intentado- pasando, en la Sí, sí. actualidad, Sí, sigue pasando. Ah, por eso, ajá. O sea, Pero pues dicen que la felicidad, o sea, el dinero no es la felicidad, pero yo nunca he visto a nadie llorando en un Ferrari en estos tiempos. No, pero yo sí, pero prefiero llorar en un Ferrari. No, y estábamos hablando de nosotros otra vez comercial de podcast de cerveza para la cabeza en el episodio de política y cerveza. Ajá. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, quién da dinero o quién apoya más al ¿cómo se llama? A la población, La ¿no? población. O sea, tú vas con la policía y dices, no, pues tengo este problema. Ah, pues pon tu reporte y a ver si llega, ¿no? A ver si le Y hacemos llegas caso. con el cártel o con ese, oye, tengo este problema, hacen acción. no, qué miedo. O sea, sobre todo en los pueblos chiquitos, ¿no? Tal vez en las ciudades grandes no tanto, pero en los pueblos chiquitos sí se da. Y yo lo No, he y sí visto. se da, y lo hemos visto, por ejemplo, pues de donde vengo, que también pues es parte de que siempre hay como un tipo de crimen organizado, ya no hay gente que roba. Porque Ujú. ellos, o sea, como cártel, Imagínate. les cortan las manos a alguien que roba. O sea, Imagínate. imagínate, ya la gente le da más confianza al cártel que a la Que la policía. policía. Sí, pues justo era lo que hacía referencia a este Frankie, el Hielos, que, o sea, la gente, o sea, él se sentaba como en la esquina de su restaurante, y la gente iba y así, casi como escena del Padrino, llegaban y le besaban la mano y le pedían de favor que se hiciera cargo de tal o cual persona o de cualquier cosa. que no vas a poder rechazar. Vienes a mí a pedirme un favor. Sí, de hecho, todas esas películas fueron inspiradas en ellos, ¿eh? Sí, El exactamente. Scarface, la película. Sí, pues, Es claro. totalmente él. Totalmente, ¿no? Ajá. Aunque es totalmente diferente, ¿no? Es italianos y este güey es ¿cómo se llama? Estadounidense. No, es ay, se fue. No sé. Cubano. ¿Es cubano? Ah, ¿es cubano? ¿Scarface? Sí, es cubano. Sí, la película de Scarface está basada en alguien cubano. Ah, no, pero no te fíjate, creas, no te creas, es no. italiano. No lo había pensado, pero el hecho de que le pusieran el nombre así a la película puede ser como una especie de por eso. burla. Ujú. No, de No. burla, no le gustaba que le dijeran así. Scarface. Es que quién Ajá. sabe, porque en 1932 sale Scarface, la primera versión, y él todavía estaba vivo. Y de hecho era cuando tenía más Por eso poder. puede ser como de Pues sí es italiano, ¿verdad? Scarface sí es italiano. hacerlo. A lo mejor pensaba que sí le Sí. gustaban, porque todos los periódicos se referían a él como Scarface, no como Al Imagínate Capone. eso. Pero él él tenía los periódicos. Entonces, no sé, es algo como muy raro. Y fíjate que ahorita en la actualidad, o sea, lo he visto por algunos documentales como Clandestino, donde un reportero habla directamente con las mafias que son de la actualidad. Ellos se lo toman muy literal, o sea, por ejemplo, la película de Scarface, su sueño es vivir como él, en la película. Y tienen pantallas y tienen no sé, o sea, imágenes de Scarface porque quieren vivir como él. Muy Y bien. lo hacen. Así Pues sí, tal cual como fue era, un ¿no? referendo muy grande, incluso en aquella época. Sí, Ya, órale. entiendo. Aunque en sus antecesores querían mantener un perfil bajo, como eran los mafiosos anteriores a Al Capone, Ok. él era totalmente diferente y quería hacerse ver y hacerse notar. Siempre concedía entrevistas a los periodistas de cualquier Ujú. periódico y él herdeaba lo que su papel como cabeza de la banda de criminal le dejaba. Tener bajo su manga tal o cual político, o sea, alardeaba Claro. mucho de todo el poder que tenía, tanto como intimidante, como que ya había financiado la campaña de tal político y que ahora era, no sé, Gobernador. Ajá. Oh. Pero sí lo decía públicamente. Ajá. O sea, Era en todo las un rockstar, entrevistas. Ajá. Por lo que se convirtió en una figura idolatrada. Claro. Pero esto era porque, pues decía, financió la campaña de tal político que nos dio tal cosa. Entonces, detrás de todo esto Maquiavélicamente. Sí, está sí, Capone, sí. ¿no? Sí, sí. O sea, puedes hacer Pero- 1000 cosas, no, más bien, puedes hacer pequeñas cositas buenas, puedes hacer una cosa mala, no, pero es bueno porque nos está dando sí. pan todos los días, ¿no? Está claro que Al Capone marcó un antes y un después en el crimen. Los mafiosos lo emulaban
y le dio el toque que le hacía falta a los criminales para incluso llegar a romantizar en el cine, convirtiéndose en una de las celebridades o un ícono, llegando a tener una vida llegando a tener en vida bastante películas y cortos inspirados en él, desde su forma de vestir, hablar, comportarse, hasta incluso tomar una película con su cicatriz para el protagónico. Esto es lo que Scarface, ¿realmente la película de Scarface? Oh, mira, ahí está. Scarface tuvo dos, la que actualmente conocemos, y en 1932 existió otro Scarface. Sí. Eso no lo he visto, nomás vi con Al Pacino. Ajá, exacto. Esa es la que ahorita conocemos. Al pero Capone, ese es el Al remake. Pacino. Al Pacino lo agarraron a él. Sí, ¿no? Y yo, pero es chino. Al Pacino, Al Capone. Al Capone, pues agarraron a alguien italiano realmente, ¿no? Pues para representar. Para representar. Ujú. Que bueno, el Botellas no era italiano, ¿eh? Era Era estadounidense, estadounidense. pero con Y origen italiano. de hecho, él renegaba ser italiano. Y todos sus hermanos que ya habían nacido aquí renegaban ser italianos. E incluso Ralph, el que les digo que se convirtió en policía. Demoledor. Ay, no puedo. Es un buen apodo. Él dijo que él no era un cochino italiano, sino un auténtico estadounidense. Y yo digo, Okay. y yo digo, no manches, de seguro ha de haber tenido el acentote de Italia y diciendo eso. Porque Pero pasa. ¿en qué posición te pones tú si te hacen bullying por todos lados? Y, por ejemplo, o traes ese trauma de la niñez de que te hacían bullying por ser italiano. Claro. Pero dices, yo sí. nací en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Hay un episodio de South Park donde se burlan, ¿no? Como de, voy a arreglar las cosas como las hacemos en mi tierra. Y le dicen, es que aquí no es México. Y dice, yo nací en Denver. O sea, no es, claro, o sea, te quedas Sí, con sí, ese sí. como... Yo pienso que no tenía el acento. O sea, si no se le detestaba el ser italiano, yo pienso que no tenía el acento. O dos, tres palabritas. Sí, como no. ¿Crees que La sí gente tenga? no lo puedes Es negar. que no una puedes vez hacer que tus te raíces, querían ¿no? en Es una, difícil en saber. Ajá, bueno, sí. Y cuando te preguntan, ¿es de Aguascalientes? Sí. Sí, ¿eres de Aguascalientes? Sí. Y yo te contestar, ¿Eres neta. chilango? ¿Neta? ¿Qué te No. pasa, carnal? Si soy del DF. A ver si Sí, saludos Ciudad de a la México. gente que nos escucha del DF. O que escuchan palabras que a veces del DF. Aquí en San Luis, ¿cómo es? Su acento. Como, creo que ¿Tú tiene un cómo acento se tan llama? No, No sé. pues más bien te cambias de banqueta para no hablar con la gente. Dicen que somos muy, que somos muy como que nos saludamos y así. ¿Introvertidos? O sea, que vemos a alguien que conocemos y nos cambiamos de banqueta solo para no saludarlo. ¿En serio? Sí, creo que le dicen la potosina o algo así. Sí, eso, sí. le decimos la Dale, potosina. eso no sabía yo. Y tenemos No, yo una tampoco, palabra. pero ya empecé a practicarlo. Que se funciona y está chido. Tú, de hecho, Ya voy. también tenemos como una palabra muy típica de aquí, Ajá. que es bofo. ¿Bofo? ¿Te cansas? Bueno, un significado ¿Que te es bofas? que, es que te cansas. Pero nosotros lo usamos como, ayer te vi en la escuela. ¿Bofo? Yo no fui. O sea, como de, no es cierto. ¿En serio? ¿En serio? Ajá, o como tú dices, como de, no, yo soy, astronauta. Y yo, bafo. O sea, Es que me reburujas. Todavía no. Es que me reburuja. Tengo 2 años viviendo aquí, todavía no sé usar No. bien el bofo. ¿El bofo? No Oye, sé. Eso está muy raro, nunca había escuchado yo Yo eso. tampoco. Sí, no. El reburuja sí es totalmente de Aguascalientes. Me reburujaste, que es como me confundiste. Eso sí es muy de allá, pero por ejemplo tenemos nuestras palabras de allá de rancho, que es la guaja. Ahí te va la guaja. Con ustedes ahí en La guaja es como cabeza, ¿no? en la cabeza. La yo guaja. pensé que el agua. No, la guaja. Sí. La guaja, me pegué en la guaja, así decían. Ay, me pegan la guaja. No Yo, sé por qué, pero. yo decía reburbujeas para decir revolver. No, sí se reburujó. Se Es que reburujó. me reburbujé. Explíquenos qué es revolver. No creo que Al Capone fuera un ángel, ni mucho menos. Pero cuando empezó a tener problemas de cómo lo percibía la gente, no dudó en
entre comillas, ayudar. Llegó a tener muchas beneficencias, así como comedores públicos. Durante la Gran Depresión, abrió un comedor gratuito donde alimentaba a más de 30,000 personas al día. ¿Qué? Ah, ¿30,000? ¿30,000? ¿En serio? O Sí, era sea, bastante. sí fue o sea, ganaba como $100 millones al año de aquel tiempo, no actuales, de aquel tiempo, y pues sí, gastaba su dinerito contribuyendo a la sociedad para que lo vieran como una persona más... Oye, Buena. bueno, en aquel tiempo, o sea, y en ese tiempo, muchísimo. Entonces, en aquel tiempo era, no manches, Ujú. más o menos 5-1, podría decirse. A lo que más o menos vi que $55 era. No, pues sí, Ah, muchísimo, sí, sí. muchísimo, sí, ¿no? pues sí, pues sí, pues sí. Era Pues sí, muchísimo pues sí. dinero, ¿no? Sí. Me sonaba un Y poquito imagínate a- alimentar 30,000 personas, es, pues yo creo que más de una ciudad pequeña, ¿no? Sí, bueno, Sí, como pues, era claro, Nueva ay, York, sí, es como que es demasiada era gente. Chicago, que también es muy grande, sí había mucha gente, pero aquí lo que pasaba es que en la Gran Depresión, bueno, en Chicago había muchas empresas y había mucha gente contratada. Entonces fue la Gran Depresión y fue como de, ¿sabes qué? Ya no hay empleo. Ajá, del 3% que tenía de desempleo aumentó que el 20%. Ajá, o sea, fue así En la muy Gran grande Depresión. Ujú. fue muy grande las personas que se quedaron sin empleo. Entonces, pues quedó muy bien parado al poner tanto, bueno, No, claro. sí fueron muchos, sí fueron varios los comedores que puso. Y pues, o sea, no solo era él era el que invertía para estos comedores, sino eran varios mafiosillos que estaban en equipo. Ah, ok. Además de contribuir a diferentes políticos con sus campañas, es como lo que les contaba. En este comedor llegaron a tener varios comentarios de la gente trabajadora. De hecho, hay un comentario específico del que quiero hacer referencia, que incluso está grabado, porque como les digo que empezó a ser muy popular Al Capone. Al Capone, los periodistas, como apenas estaba empezando todo esto de los documentales, el periodismo y todo esto, fueron a grabar a los que estaban comiendo ahí y uno dijo, Al Capone es un héroe, él nos da de comer y en ocasiones nos da trabajo, él nos ayuda y él nos ayuda, ¿qué ha hecho ese de la Casa Blanca por mí? Sabían mejor Al Capone que el presidente. Claro. Te estás muriendo de hambre y él es quien te... Vale, es te da algo muy una fuerte, ayuda, ¿no? pero Sí. sí es cierto. O sea, alguien tenía cercanía con las personas que realmente lo necesitaban, ¿no? Sí, y bueno, ya después sacó también como de que él también venía de la clase trabajadora, todo esto, entonces como que también todavía empatizaban todavía más con él. Y el hecho de que él les estuviera dando algunos trabajos y también que les estuviera dando pues comida todos los días, porque llegaban a atender 30,000 personas, pero el comedor estaba abierto para el desayuno, la comida y la cena. Oh, que puedes ir 3 veces al día si tú querías, ¿no? Si alcanzabas. Ajá, sí alcanzaba. Pero pues, bueno, 30,000 personas. Pues yo no Porque sé, sí el alcanzabas. flujo de, no sé dónde era, ¿verdad? Pero el flujo de personas era interminable, ¿no? Sí, yo creo que nunca se descansaba en ese... No sé ni siquiera cuántos cocineros tienes que tener para alimentar 30,000 personas, ¿eh? Yo tampoco. O sea, es O sea, increíble. ¿cuánto invirtió? Pero yo pienso que era una nada para lo que él ganaba. Sí, no. No, pues nada, ¿verdad? Pero Hay un periodista que dice, no era nada esos 1 o 2 millones de dólares que daba para que funcionara el comedor, como para las ganancias que él tenía. wow. Eran ricos de a de veras, ¿eh? Eso sí, eran ricos de a de veras. Yo creo que inclusive ahora con la inflación eran más ricos que cualquiera de este momento, ¿no? Pero Jeff para ese entonces Bezos. todavía teníamos que estaba la ley seca, ¿no? Parece todavía. Todavía Ujú. entonces. Evidentemente se ganó el respeto y el cariño de la comunidad. Llegando el auge de los 20s, el jazz, y también del jazz, el alcohol, que entre más prohibido era frecuentemente el consumo clandestino de todo el mundo. Claro. Tomar, fumar y bailar eran cosas que pues normalmente pues tampoco se podían hacer. Es algo por los que las tabernas de Al Capone se convierten en lo número 1 de las cosas que se querían hacer en América. Existió el desarrollo de la música jazz y la presentación de la gente negra en los escenarios, así como la convivencia de gente blanca y de color. Normalizada para Al Capone, porque pues él decía como de, ok, Mientras aquí el billuyo habla. Si tú eres morenito y quieres venir a consumir, adelante. Y si tú eres blanco, pues también. Eso está muy bien, pues para los tiempos que eran, estaba muy bien.
Pues sí. Sí, la O verdad sea, es que sí. La Sí, verdad es ahí que sí. de hecho él fue de los que comenzó a decir como de, no hay distinción, ¿saben? Como Los que... movimientos, O sea, así, un movimiento. Todos los problemas que tenemos. Si todavía saben con esas chingaderas, mejor bebamos, fumemos y bailemos, todos juntos. Sí, pero Y también denme eso su es ilegal. dinero, güey. Por favor, por favor. Qué buen desmadre armaban, Al Capone no tomaba en consideraciones las segregaciones de las personas, o sea, no dejaba a nadie fuera. Y debido a la gran demanda de alcohol y a las grandes ganancias que tenía, podía darse el lujo de contratar a cualquier artista que él quisiera. O sea, daba buenos show aparte. Sí, o sea, también como para retener a las personas, porque ya no solo era la gente pobre o así, Pudiente, que o- era la gente también pudiente que iba y se metía a la A la clandestinidad. clandestinidad. Imagínate los precios a los que ha de haber subido el alcohol. Y aparte Sí. los sabores. De hecho, por eso, no sé si sabían, el alcohol, por La eso se experimentación, combinaba. ¿no? Nada, se combinaba. Se combinaba. O sea, con refrescos, con algo, porque era un alcohol hecho en casa Ah, o un alcohol muy ok. fuertísimo. feo o fuerte, entonces tenían que combinarlo con algo para podérselo tomar. Y muchas veces Wow. era alcohol que ya realmente a lo mejor estaba un poco medio pasado, o sea, ya llevaba un proceso así. Sí, sí, un Y lo proceso. tenían, o sea, tomártelo era guácala, ¿no? Pero ya le empezaron a combinar con otras cosas para que fuera de gusto para la gente. Pues sí, porque lo que alcancé a investigar de la prohibición era que era ilícito la venta, Ujú. pero tú podías hacer tu alcohol y consumirlo en casa. No, yo sabía también que estaba prohibido todo eso, o sea, la fabricación, ¿Todo? todo. Y creo que lo que más producía Estados Unidos era whisky, ¿no? Y creo que era lo más simple de hacer como en casa, que era el whisky. Según No yo. sé, no sé. Según no, yo. no sé nada de la Porque pues, bueno, prohibición. alcohol normal con caña de azúcar, pues como que no lleva un proceso diferente. Y bueno, a lo mejor es procesos diferentes a los que llevan ahorita. Y yo creo que la cerveza nunca faltaba porque es la más sencilla de hacer. Pero la que lleva un proceso de calidad mejor. Okay. Era tanto el poder y la influencia de Al Capone que en una ocasión Louis Armstrong, el trompetista y cantante más conocido del jazz, del cual Al Capone era un gran fan, perdió su trompeta en un concierto, se la robaron. Cuando Al se enteró de esto, al día siguiente Louis Armstrong ya tenía su trompeta en sus manos e intacta. Y con la mano del que se la llevó. Y con una mano en el estuche. Qué miedo. Muy Ensangrentado y no la seguramente. tenía, ¿no? Qué Muy bueno. seguramente. Sigue con la música. Qué bueno que no era Wow. baterista. No, imagínate lo que tuvo que hacer pues, para Pues sí, encontrarla. investigarle, dame nombre de tal y dónde está y pum y No, regresa. pues, nada eso más. para la gente que tenía, pues era muy fácil. Yo creo que ¿no? nada más dio la orden. Me siento Regrésasela. por favor, aquí mañana. Ah, esa trompeta vuelve y ya. Y sí. Pues sí. Con o sin manos. O con cabeza, como quieran. Pero tiene que regresar, ¿no? Pues nada más en el río, amanecía en el río y ya. Pues No, sí. qué- En ese Y tiempo yo había escuchado que Se luego, estaba por ejemplo, bañando. en Nueva York aventaban mucho al lago la gente, ¿no? Ay, Hay no. de hecho varias películas donde se ve que pues, es como la mafia y que siempre aventaban al... Pues sí, pues a la parte de Nueva York, en Chicago y todo eso. A los ríos ahí los aventaban y ahí los dejaban. Y el señor del muelle, hay otro. Ya sí lo conocía. Pero los aventaban con un bloque o con Sí, para que ladrillos se fuera. hundieran y Sí, no cierto, flotaran, cierto. no flotaran. Y el señor del muelle, hasta lo conocía. En el fondo. Y le dice, Rigoberto. Yo te conocía. Rigoberto ahí, tratando de salir. Sí, qué feo. Ay, qué feo, porque lo siguen haciendo hasta el momento. Al Capone hacía un esfuerzo inmenso por su vestimenta y en resaltar, en lucir como un hombre elegante y de dinero. Gastaba cantidades exorbitantes incluso en su ropa interior, solo para lucir como un gran hombre de negocios. Me recordaste los videos de me gasté 20,000 pesos en estas sandalias. Así sería su TikTok también. Pues sí llegó a gastar bastante dinero. Una vez presumió unos calzoncillos que creo que le costaron como $1,000 o algo así. Es que su ropa era importada desde Italia. Ajá. Toda O su sea, ropa era... Lo bueno es que no le gustaba ser italiano. Pero bueno.
No, a sus hermanos, ¿no? ¿O a él también? Bueno, él No, como uno que, de sus hermanos como que nada no. más. A él sí le gustaba ser italiano. Yo ¿no? supongo que la famita que tenían los italianos en la... Esa sí le gustaba. Pero sí, varias veces dijo como de, pues yo nací aquí, ¿eh? O sea, yo soy ciudadano americano original. Bueno, también imagínate los trajes italianos, pues tal vez está bien poca madre, ¿no? Hasta la fecha siguen siendo como que los ícono. mejores, ¿no? El ícono. Y bueno, a lo mejor tú ves a un italiano y no sé, o sea, en mi mente me lo imagino con traje, no sé por qué. Pues con su siempre estaba Y así. sí, algo así, ¿no? Exactamente. Su forma de vestir, que ahora es el icono de los gangsters y de los criminales mafiosos sí. de las películas, se popularizó todavía más. Durante un periodo, la policía arrestaba a todo aquel que trajera un sombrero blanco plano de velcro. Pues eran los que usaba Capone. Y todos los gangsters de la época lo imitaban. Ok. Ah, ok. Que buscaban Le un dijo como patrón de- de vestimenta también. Dijo como de, tú traes velcro blanco, órale. Mafioso. Ajá. Y dijo, no es velcro, es seda. Sí, ¿no? Bueno, era una estrategia que pues ahorita no funcionaría, pero pues en aquel tiempo tal vez, ¿no? Pues O sea, sí. creo que no cualquiera tenía el dinero para comprarse un sombrerito. sombrero, ¿no? Blanco Estamos y- hablando de Arizona, ¿verdad? ¿Qué pasó, joven? Claro. Bien. Y luego, bueno, no sé si ustedes, pero yo me imagino ese tipo de trajes, pero que son rayas, ¿no? Son líneas verticales completamente de un mafioso italiano. No, yo me imagino Sí. como un saco azul o gris o negro, con una camisa negra, con ¿cómo se llama ¿Saco? el chaleco, Ah. su corbatita. Bueno, gabardina. el corte como que él usaba se llama, creo que traje largo o algo así. Ujú. Y sí era muy representativo. Y unos dicen que medía unos 50, unos 60. Pero lo que se documentó de él cuando entró a prisión y así era que medía máximo 1,80. Pero que usaba ese tipo de trajes para verse todavía más alto. No, mira, igual que tú, güey. Algo así parecido, güey. Como un 80. No, como unos 50, unos 60, güey. Más o menos. Pues estaba alto. No, pero sí, él tenía fama de hecho, desde su juventud, de ser alto y como fornido. Ajá, pero es que como lo ves en las Intimidar. fotos gordito, se ve chaparrito. Ajá. Es que la cámara aumenta 5 kilos. Ay, Ay, cabrón. Ay, ya me había Y como aquí son preocupado. 3. Me veo unos ya me preocupé. Estoy más flaco de lo que me veo en mi podcast. Soy 5 kilos más flaco de lo que me veo aquí, ¿eh? 15. Porque aquí son 3 cámaras. Ah, son 15, sí es cierto. Ah, muy bien. Muy bien. Ya mejor no voy al gimnasio. Compro una cuarta cámara. Mejor compro otra cámara y me ahorro otros 5 kilos. Llegando a su fin los 20, Capone era el líder de la mafia de todo Chicago y de los más temidos de todo el país, porque ya no solo contrabandeaban alcohol en Chicago y en Nueva York y en sus alrededores, sino ya era en todo el país. Órale. Para este momento se decía que Capone había perdido el miedo a la autoridad e incluso la retaba. Pues ya era más evidente como que ahora sí dejaba marcas de aquí estuvo Capone. O sea, no literalmente, pero ya era como muy evidente cuando él mandaba hacer un trabajito. Capone Rules, ¿no? Capone was here. ¿Qué traes ahí en el saco? Es una lata de Sprite. Psst. Japones. Ya dejaba sus El Bottles. narcos. El Bottles. Poncho Whiskas. Ponche whisky. No, ¿cómo dijiste tú? Picho las chelas. Pinche las El chelas. Pinche la chela. Llega el 14 de febrero de 1929. Al Capone está de viaje en Miami. Era una como lugar apartado de ya casi terminando Chicago. Mientras que en Chicago 7 de los más grandes mafiosos habían de ser asesinados en lo que más tarde se conocería como la Matanza de San Valentín. Atentado que se le atribuía a la banda de Capone. Algo que nunca se confirmó. Pero hizo que este quedara muy mal.
frente al ojo público. Porque se hicieron públicas las fotos de cómo había terminado la escena de la matanza de San Valentín. Uy. Y pasó de ser alguien como de, no, inofensivo, que luchó para llegar en donde está, que le está dando alcohol a las personas que quieren alcohol, a ser una persona despiadada que llegaba a hacer todo eso. O sea, hay A matar al testimonio. enemigo. En aquel tiempo el periódico no tenía censura y todas las fotos de los atentados eran demasiado descriptivas. Imágenes que habían pasado como las más crueles, dejando atrás las que se habían publicado de la guerra civil y de otras batallas. Ay, ¡Ay! O sea, ¿Tú qué la manches? escena de esta... ¿Era peor? Ajá, de la escena de este atentado había dejado atrás las fotos que se habían tenido de guerras, de batallas, de personas que pues... Wow. Es que literal los fusilaron ahí mismo. Sí. Porque según eso llegaron carros como si fueran la policía, vestidos de policía. Llegaron y los agarraron, ¿no? Y estaban descargando un cargamento de alcohol. Entonces ya, a ver, fórmense. No, pues que ya pagamos. Ya habíamos pagado para el cargamento, que no sé qué. Entonces ya no, los desarmaron, los pusieron en negrita y a todos. Ajá, la única cosa por la que no se cree que realmente era la policía, porque la versión oficial es que era la policía, era que la policía no tenía metralletas como de ese su calibre, cargamento. De la famosa, es que había una tipo de... Sí, de la que ya no se recargaba. De la que era Era con- la que tenía el disco abajo, ¿no? Sí, esa. El disco abajo de que es la típica de esa época. Ajá. Para los mafiosos. Sí, la no policía. sé, y a lo mejor me equivoco, pero creo que era rusa ese tipo de armas, ¿no? No sé de mucho de armas, pero creo yo que alguna vez escuché que era una arma rusa que pues, ya no la recargabas, era una automática completamente. Pero lo utilizaban mucho ellos. O sea, era muy famosa entre ellos, ¿no? Como los... Sí, Los se habla mafiosos. mucho en películas, ¿no? Ese tipo de armas. De Sí, ese tiempo. de hecho es por lo único por lo que no se cree que haya sido la policía, porque pues si la policía lo hacía era con un revólver, con una pistola más pequeña, y estos pues traían unas metralletas, Sí, no sé metralleta, cuál es así, la diferencia. automática. Y sí, como dice, los formaron y o sea, no fue como de que un balazo y ya bien dado y ya te moriste, no. Rafaguearon. Rafaguearon a todos, todo el lugar se veía lleno de los huecos de las balas. Y de hecho, dicen que cuando llegó la verdadera policía y las ambulancias, uno todavía seguía con vida. Y le preguntaron, ¿quién hizo esto? Y que no dijo nada. Porque antes la mafia era así. Si hablabas, Es ya un no... sapo, ¿no? Ajá, Tu familia. no solo era que tú morías y que tu familia moría, sino que ya se iban en contra de tu organización. O sea, hablar no solo era hablar por ti. Un código de Sí, no, honor ajá, entre exacto. mafiosos, ¿no? Ujú. Pero, o sea, jamás fue comprobado que fuera para Al Capone. O sea, tal vez fue así como que lo inculparon. No, fue este cabrón porque... Ay, no fue. Ajá. No fue. Pues, el Capone. dicen que en realidad sí había sido la policía, o sea que no eran policía, pero que sí lo había mandado a la policía porque querían inculpar al Capone para poder desprestigiarlo ok, ok. enfrente de todos. Es que O para hay que mucha ellos mismos se conspiración. pelearan entre ellos mismos. Ujú. Hay mucha conspiración en la Teorías de la conspiración. matanza de San Valentín. Sí. Ajá. Ok. Entonces, matanza de San Valentín fue un 14 de febrero. Sí. Febrero. Pues sí. No, güey, yo pensé que era el 25 de diciembre. No, o sea, es que ya como no sé si en esos tiempos se celebraba San Valentín. Sí, por eso el 14 de febrero dice. Ok. Sí, Va. sí, fue entonces aún más gracioso. Pregunto. Los empresarios utilizaron este suceso para catalogar a Al Capone como el enemigo número 1 de Chicago. Y que era por su culpa que los empresarios externos no querían llegar a Chicago, así como la falta de turismo, pues porque pues el miedo de las mafias, ¿no? Así que se convirtió del personaje más amado para el público en el hombre más odiado. Supuestamente aprovechándose y desprestigiando a Estados Unidos, así como al sueño americano. Y por un evento que ni siquiera le comprobaron que fue de él. Ajá, exactamente. O sea, también Pero, era una obra malo, ¿va? Sí, sí, pero pero- sí fue algo así como de... Y Capone así como de... Yo ni estaba aquí, bro. O sea, pero de tanta historia que hay, no es el... El evento por el Hogar, que... no hay hogar, evidencia de- Chicago. Ah, chingo, ¿por qué me quieren? ¿Qué pasó? ¿No? Es Vale. cuando Al Capone se va a Filadelfia, ya que como que todos los gangsters que todavía eran sus amigos le dijeron como de...
yo creo que si te quedas aquí, sí te linchan, bro. Entonces, vete de aquí. ¿Se fue a dónde? ¿A queso? A Filadelfia. Exacto. A eso, güey. Ya dice efecto la chela. Sí, mal chiste, qué mal chiste. Feo, no puede ser. ¿Cómo es que caí? Qué mal chiste, perdón. Discúlpeme, me disculpo y me voy. Pero qué bueno que no te fuiste a lo tierno. Sí. Él solo se entiende. ¿No? Ok. No preguntes, sí. Sí, no pregunte. Sí, no pregunte, no. Ok. No fue lo tierno. Donde fue arrestado por portar un arma. Donde se declaró culpable y pasó 1 año en la cárcel de Filadelfia. Pensando que cuando saldría, todo el escándalo de la matanza de San Valentín habría acabado. Pero los empresarios de Chicago tenían otros planes para él, donde donde hacen algunos tratos con Washington, montando un grupo para acabar con el crimen. Es en ese momento... pues ya que en ese momento Al Capone era como el criminal más buscado y el al que, o sea, tenían que tirar porque tenían que tirar. A menos de 3 semanas de la matanza de San Valentín, entra el presidente Herbert Hoover, el cual quedó asombrado de lo sucedido en Chicago, haciendo que se concentrara en combatir el crimen, fijando todo su interés en detener a la banda de Al Capone. Así, mataron a estos chavos. Me impresiona. Hay que detenerlo. Pues sí. Fue totalmente una jugarreta. O sea, sí le jugaron a él mal. Sí. O sea, sí lo querían acabar. Teniendo tanto interés en mantener a Al Capone tras las rejas, dejándolo y dándole su merecido. El gobierno de Hoover trata de probar todos sus negocios como para inculparlo. O sea, trataron de decirle como de no, este prostíbulo y este bar y todo esto es tuyo. Pero no encontraron ninguna evidencia que incriminara a Al Capone. Uh-huh. Aunque tenía cientos de cada cosa que acabo de mencionar, y aparte tenía apuestas ilegales. O sea, no había, ¿cómo se dice? ¿Hipódromo? ¿Hipódromo de caballos? Sí, no, en Chicago, pero hacían apuestas de caballos en Chicago. Ok, entonces ¿cómo hacían esas apuestas? ¿Quién O sabe? sea, ¿Lugares clandestinos? Decían como se va a llevar tal carrera con tales caballos, con tales descripciones en tal lado. Ok, era legal. ¿A quién le apuestas? Ajá. Exacto. Ya. Listillo. Sí. Muy inteligente. Emprendedor, ¿eh? Emprendedor. Apuesta, neni. Muchos ahorita. Pues imagínate, por eso lo quieren acabar. O sea, realmente sí fue una jugada del gobierno o de alguien más que lo quería tumbar. Eliot Ness fue uno de los pocos que desmanteló algunos negocios de Al Capone, o sea, como un barecillo o algo así. Sin embargo, era muy popular su trabajo, aunque fue mínimo. El periódico pasó de tener a Al Capone como la estrella, el bondadoso, a pasar a Eliot Ness, que como el bueno de la historia. El héroe. Ajá, exactamente. que va a venir Pues porque estaba abatiendo el crimen que él había dejado. De hecho, aquí es donde se da el giro de lo del convenio gays o el tratado gays que les digo. Y ahora las películas solo eran de personajes, de agentes de la policía combatiendo a los mafiosos. Ok. O sea, pasaron de hacer el mafioso que sufrió mucho y todo esto, a el mafioso que ya estaba consumado y el agente de policía que iba atrás de él. Y lo atrapa y es el bueno. Y exactamente. Ahí empieza la ley. Hasta la... Y desde entonces hasta ahorita todavía no se acaba. Ya lleva el episodio 4000 temporada 55. Bad Boys y todo eso también. Bad Boys, what you wanna do? What you wanna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys. Exactamente eso. Bueno, que Perdón, es ya ando pedo. Eliot Ness era tan poco relevante para todo lo que hacía. O sea, su trabajo era pues tan poco, pero tan famoso, que se dice
Ese fue mi estómago, güey. Ese fue mi estómago, güey, perdón. Para la cantidad de pues negocios que tenía Al Capone, el trabajo de Eliot Ness era irrelevante. O sea, se llegó a creer que Al Capone ni siquiera sabía que un tal Eliot Ness le había cerrado como 3 o 4 negocios. Me cerró 50 changarros, no. Ah, no me importa. ¿quién dices que eres? Tenía 2000. ¿Y tan poquitos? Wow. ¿Y con tan poquitas te cansaste? Esto a los ojos del público era más impresionante, que se formara un grupo de gobierno incorruptible capaz de hacerle frente a Al Capone. Eliot Ness era la imagen perfecta para la sociedad, aunque no fue realmente el causante del fin de Al Capone como gángster. Era un buen ícono como antagónico para el capo. O sea, para todo Estados Unidos los gobernantes de Estados Unidos, era bueno tener Eliot Ness. Era el héroe que nos iba a salvar del problema. Exactamente. Era el Capitán América en la primera película. Cuando no iba a luchar, solamente iba así como a hacer publicidad. Ok. Buena referencia. Es que como ya tenían destinado, ya que lo iban a acabar, pues ya. Ahora sí. Sí. Por lo que fue la verdad para el público. Sin embargo, lo de detrás era que un gran gabinete de personas, las cuales revisaban cada documento para poder encontrar alguna falla en todos los documentos como económicos o legales que tenía Al Capone. O sea, como en todas sus declaraciones. Ya que las redadas o los criminales, a los criminales como que no eran una buena opción para detenerlo. Siendo poco antes de la Primera Guerra Mundial, se había instaurado un impuesto sobre la renta, que era como para recaudar fondos para la Primera Guerra Mundial. Algunos ciudadanos no lo pagaban, entre ellos Al Capone. Obvio. Y es así como el 5 de junio de 1931, Alphonse Gabriel Capone es acusado por fraude fiscal. O sea, nada más por eso detuvieron. Nada más por eso. La policía no pudo, pero el SAT sí. El IRS No es el SAT, pero nació el IRS y Aguas. Llámale a tu contador. No hiciste tu papeleo. Literal. Aprovecha este momento para saber si tus declaraciones están al corriente. Porque el SAT va sobre ti. Nos interesa lo que ganas. El SAT. A lo que el equipo legal de Capone se creía que se podría salir con la suya, ya que podría liberarse del todo simplemente declarándose culpable, pagando y pasando 2 o 3 años en prisión. O sea, pues relativamente no iba a hacer nada, pues porque él tenía... Okay, sí, de acuerdo. Todo un imperio de... 100 casos en contra de lo que podrían darle una cadena perpetua, Sí. pero sí de todas tenía que perder. Sí tenía que perder, pero pues también tenía No tanto, todas las ¿no? comodidades que un capo de la mafia en aquella época y ahorita podría tener privilegios en las prisiones. Pero el juez no permitió que aceptara la culpabilidad y lo mandó a juicio. Intentó sobornar al jurado, pues existía un infiltrado que estaba informando de todo Al Capone. Pero el juez se enteró de esto y al día siguiente y al día del juicio intercambió el jurado con el de otro juez de otro juicio. Órale, ese juez era muy bueno. qué buen juez. Muy bueno. Sí, o sea, realmente. dijo como de, ¿estás sobornando a mi jurado? A ver, juez Johnson. Johnson and Johnson. Le cambio el jurado. Y se lo cambió. Muy al futuro vas a hacer algo muy bueno. Un detalle tan pequeño como cambiar. Exacto. Pero pues ahí estaba ya, ¿no? Ya la tenía de ganar ahí. Sí. Wow. La imagen que aunque era la misma con Capone con la sociedad, la imagen que aunque era la misma de Capone con la sociedad, ya había cambiado. O sea, él seguía siendo el mismo, pero a perspectiva de la sociedad era alguien totalmente diferente. Okay. Pues ahora, con la pobreza y la depresión en los años 30, la ostentosidad que tenía al vestir,
a la forma de comportarse eran consideradas una burla para las personas que antes lo seguían. Gracias a esto y a que el ojo del público se convirtió en su enemigo, Al Capone tuvo un juicio en el que se le encontró culpable y lo sentenciaron a 11 años de prisión. Él estaba afrontando una pena a la que no se le daban más de 18 meses en prisión y el juez le dio 11. Ya era personal. Ya, realmente ya. Y eso fue por querer sobornar al jurado, tal vez. Pues nunca se le encontraron pruebas, solo sabían que sí se lo habían sobornado. Yo creo que era más por retenerlo más en prisión, por ser el capo que era. Había un punto a favor, ¿no? Hacia ellos mismos, pues. Así como, yo lo detuve. Y como ya estaba acabado, socialmente también, y económicamente no sé, pero yo pienso que también le quitaban buena lana. Sí, yo también creo que sí, pues para los abogados. Entonces, socialmente, económicamente y todavía ya moralmente lo estás acabando, dices, no, pues yo fui. O sea, tal vez el policía me ayudó, pero yo fui el juez que lo sentenció. Era como la Britney Spears de los Ándale, años 30, 20, 40. Aunque esta había sido su sentencia, en la cárcel todo era muy diferente. Llegó incluso a tener radio y televisión, y los presos se juntaban alrededor de su celda para escuchar partidos y conciertos. Muchas otras ocasiones en la radio, o sea, como que se juntaban a escuchar la radio, por lo que los jefes de la prisión decidieron que esto era un acto inadmisible y lo mandaron a Alcatraz. Alcatraz era una prisión de alta seguridad inaugurada y conocida para aislar a los criminales de mayor peligro, como para aislarlos de la gente. Alternativa inicial para alguien que cumplía como que una alternativa muy radical para alguien que había de cumplir una condena por evasión de impuestos. Pero nada menos para un criminal como él era, ¿no? O sea, si se era más personal y estaba más catalogado. Ajá, o sea, pero qué complejo, ¿no? Que sigue siendo, o sea, él pagó por su fraude a la recaudación de impuestos que todos los crímenes acá, todo el tráfico. Y tenía el número 85. ¿No lo viste? No. El número 85. Sí, esa prisión estaba recién inaugurada. Okay. O sea, fue de los primeros presos que llegó al Alcatraz del 85. Sí. O sea, fue hasta el 85 y era el enemigo público de Estados Unidos en ese tiempo. Y es que sí lo catalogaron demasiado. Y atrás decía fraude fiscal, jaja. Y su compañero de celda, yo maté a 5 policías con mis manos. Y él, yo nada más evadí impuestos. Sí, ¿no? Bueno. Sí, legalmente sí. Legalmente sí. Legalmente sí. Pero si te contara, que no te voy a contar. ¿Y qué tal si era un policía infiltrado? Si te contara, pero te voy a contar. Al Capone, cuando llegó a esta cárcel, creyó que iba a ser como cualquiera de las otras, en las que podía tener lujos. Sobornando, ¿no? Pues sí, como obteniendo favores. Sin embargo, esto no se acercaba a la realidad, pues en la prisión no lo dejaron cambiar ni siquiera su colchón, que ya era un colchón como viejo, como usado, así. Ni siquiera eso lo dejaron. Ya lo habían usado otros 85. Ya, pues, los 85 a la vez. Me acordé de la película de Nicolas Cage, la de La Roca. ¿No han visto también que en Alcatraz? ¿No la vieron esa película? No. Ya está viejita. Chale. Ya te iba a decir, ¿qué tiene que ver aquí la ciudad de Los Ángeles? No, pero es la de La Roca, o sea, es en Alcatraz. Ok. Y salvan al mundo. Veanla. ¿Qué tiene que ver Ghost Rider? A ver. Ghost Rider ahí. Sí, sigo sin entender. No, veanla. En esta cárcel es también donde empeora su situación de salud. Pues ya le habían diagnosticado de joven la enfermedad llamada sífilis. Ándale. Nietzsche. En donde esta enfermedad lo condenó a estar siempre en el hospital de la prisión. De hecho, se la diagnosticaron de muy joven, o sea, como de 16 años más o menos, pero nunca se quiso tratar. Mira.
Así como tenía creo sus que- prostíbulos, pues hacía Pues uso de sí. ellos. Afecta al cerebro, ¿no? La sífilis. Sí. Llega algo como que trastorno Llega a mental dañar. muy fuerte, ¿no? Algunas consecuencias de la Y hay sífilis es que se matan las neuronas, bueno, mueren las Sí. neuronas, y causa demencia. Tras agravarse su enfermedad, fue trasladado el 6 de enero de 1839 al pensionario federal terminal de Island en California. Es que no me acordaba cómo se decía pensionario en inglés. En 1939 se le concede la libertad condicional, a donde se muda en su casa en Florida, ya que le realizaron un análisis mental y descubrieron que tenía la edad mental de un niño de 12 años. ¡Órale! O sea, ¿se regresó? Está chiquito. chiquito. ¿Qué no puede tomar? ¿Qué es el alcohol? ¡Oh, qué loco! O sea, la enfermedad sífilis la sífilis le hizo retroceder tanto mentalmente que llegó a una edad de 12 años, pues mentalmente. Disculpe, ¿me puede dar esos dulces, por favor? Señor, ¿qué casa cuesta 5 pesos? Y él con las manos arriba porque ya sabía quién era, ¿no? Permaneció sus últimos años en su mansión en Florida y es a la edad de 47 años, el 5 de enero de 1947, cuando muere de un infarto en Palm Island. Palms Island. Okay. Pues murió joven y qué loco que no muriera por su Exactamente. tráfico, o sea, por sus negocios, sino Por todo por lo que una hizo, ¿no? enfermedad. Como lo acabaron, o sea, ya no hizo nada, ya no tuvo poder. Ajá. Y dijeron, pues ya, Wow. ¿qué puede hacer, daño, no? En el 47. ¿Y cuándo fue cuando acabó la prohibición? La prohibición. La prohibición acabó el 6 de diciembre de 1933, o sea, casi Ok. 14 años. Fueron exactamente 13 años, 10 meses, 19 días, 17 horas, 37.5 minutos. Lo que duró la Son- prohibición. Qué Y preciso. fue ¿qué presidente? Qué específico. ¿Nixon? No. ¿Quién fue? No, ¿Quién Nixon fue? está muy. No, pues no, Yo Obama solo sé que tampoco fue. terminó con ¿No Hoover. fue Donald Trump? Terminó con Hoover. Solo sé que terminó con Hoover. No. Ok, bueno, un presidente terminó con eso y creo que hay una frase que dice que Lo que América necesita. es un trago, ¿no? Es un trago. Pero, Roosevelt. Ah, Roosevelt, Roosevelt, era sí, Roosevelt, cierto. sí, era Ah, Roosevelt. mira. No era Nixon, güey. Nixon fue otro muy adelante, narizón. Narizoncito, ¿no? Narizón. Narizoncito. Y todo Nada lo que más América porque- necesita es un trago. Sí, Y- cómo no, sí. güey. Yo también. 14 Creo yo años. también. O sea, hubo gente que fue, o sea, de los relatos más conocidos es que gente que apenas era mayor de edad, que apenas podía consumir y les tocó la prohibición. Y ni siquiera pudieron, No. o sea, Tienes 21 tomar su años, no puedes cerveza. tomar porque está prohibido. O sea, 21 Hasta- años hasta los 35 ya fue legal que dijera, ay, ahora sí me puedo tomar mi chelita. Ajá. Muy bien. Me puse pedo con uno. Qué cosas. Bueno, te podría decir como a las partes clandestinas, ¿no? Donde daban Pues sí. alcohol. Bueno, pues sí. Entonces, Al Capone murió, bueno, no es Relativamente joven. joven. Sí, murió Y joven. no drásticamente como pensarías, ¿no? No, no como Progresivo, algunos otros. de enfermedad. gangsters. De enfermedad y ni siquiera pasó a la cárcel. Y por berrinche de él, Ujú. de no tratarse. Ah, bueno, sí. O sea, sí Buen- salió, sí, tienes en razón. cierto punto salió victorioso. Qué triste. razón. Pues qué triste. Sí, no, pues esa gente no. No es bueno que termine así. Pues no. Creo que Con nadie todo es el bueno que daño, termines con así. todo el daño que hacen. No sé. Te esperarías Pues- algo más, ¿no? Más fuerte, Algo más drástico, como fuerte, la matanza drástico. de San Valentín. Algo así como que pues te lo merecías. De ¿no? revancha, no sé, de. O sea, ándale, te lo merecías. De Caposo o algo. ¿no? Pero De campo. pues mucha Wow. gente realmente creo que llega tal vez a morir así. O sea, hay demasiados narcotraficantes que mueren de viejos. Ajá, yo pienso que como si ayudó a gente y la gente que se quedó en su poder dijeron, ya déjelo. Ya. No va a hacer nada, no lo van a sacar de ahí. Y como vieron su estado mental también dijeron, ya. ¿Me da De un hecho- dulce, señor, por favor?
De hecho, los gángsters como que más le tenían respeto. Ya cuando lo liberaron, bueno, le dieron la libertad condicional, iban a visitarlo. Pero así, de que los más viejos, los que sí lo llegaron a conocer bien, pero los nuevos era así como de, ese niño de 12 años, ¿qué? ¿Por qué tiene arrugas, señor? ¿Quieres jugar conmigo a la pelota? Wow. Por favor. ¿No? Qué buen resumen, Wow. Carito. Muchas Pues gracias. espero que les haya gustado. No, muy Este, bien. Al datos muy Capone. interesantes. Muy interesante. Muy buen resumen. Con esto finalizamos nuestro episodio. Espero que les haya gustado. Espero que se den una vuelta por el canal de nuestros invitados. Cerveza para la cabeza. Cerveza para la cabeza. Coméntenos todas sus ideas y los personajes, sobre todo, que les gustaría que platiquemos en este podcast. La tarea. La tarea. ¿Vas a dejar tarea? No, ¿Vas a no, dejar no. tarea? No, está bien. ¿Palabras clave? No, ¿No? está bien, está bien. ¿Esta vez no? Ah, muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Bye. Tomen cerveza. Cerveza para la cabeza. Vean, síganos. Escúchenos. Para las clave. Síganlo, véalo. Ya está cayendo, ya se cayó. Y anda pedo, velo. Con la cerveza. Bye. Bye.